A continuación, la seguridad social y tus derechos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos. Bienvenidos a un programa más de la Seguridad Social y tus Derechos, a cargo de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Hoy tenemos nuevamente con nosotros, y es un gusto, el abogado Alexis Novoa. Él es especialista en Derecho Sanitario, exsecretario de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, consultor de la OPS en Derecho Sanitario y ahora está como candidato al doctorado en Derecho Sanitario por la Universidad de Granada. Bienvenido nuevamente, Alexis. Gracias, Carmen. Saludos a todos los televidentes. Un gusto estar aquí de nuevo. Gracias. Bueno, vamos a topar nuevamente este tema tan importante porque nos quedó trunco la vez anterior el tiempo. Así es, sí. Es el Código Orgánico de Salud. Es un tema extremadamente importante para el país en estos momentos y necesitamos profundizar este tema y hacer conocer a la ciudadanía cuál es el estado del trámite del código, que va a ser tan importante y va a tener tanta repercusión, así como el contenido, ¿no? Que nos quedó tan poquito tiempo, tan cortito el tiempo la vez anterior. Entonces, cuéntanos, Alexis, me parece que unas 3 semanas, ¿ha habido algún avance? Sí, en efecto, entiendo que la semana anterior el presidente de la comisión convocó una sesión y en dicha sesión la Comisión del Derecho a la Salud tomó ya la decisión de, digamos, dar por aceptado de alguna manera para estudio y análisis la versión de unificación que había presentado el presidente el mes de marzo y definió ya una metodología para aprobación, lo que nos daría a entender que estamos prácticamente en la recta final de aprobación del proyecto de Código de Salud. Excelente, excelente. Al decir recta final, ¿qué periodo de tiempo calculas tú? ¿O eso es impredecible en la Asamblea? Claro, bueno, es impredecible. Y quiero rectificar, recta final dentro de la comisión, porque todavía quedará el debate en el plenario, luego que el proyecto sea remitido al presidente de la República. Ahora, el código ya tuvo un primer debate. Sí, así Entonces, estaría en la recta final para tener un segundo debate. Así es, estamos en la recta final para que la Comisión del Derecho a la Salud apruebe el informe para segundo debate. Excelente. Una vez que eso suceda, que esto podría estar pasando, digamos, en un horizonte temporal de 1 mes o 2 meses, se remita al Pleno de la Asamblea Nacional y luego el Pleno de la Asamblea Nacional decida aprobarlo. Muy bien. Estamos muy cerca, digamos, ya. Excelente. Sí. Ahora, ¿ha habido algún cambio importante en estas últimas semanas que haya decantado para que haya un acuerdo? ¿O qué podría en realidad, me parecería que sí. Yo entendería que los asambleístas parecería ser que están de acuerdo y ya en el trabajo de la comisión, en la metodología, más allá de las diferencias políticas que hubo en un momento y bueno, toda la reestructuración de la asamblea que se escuchaba y la posibilidad de cambio de comisiones, parece que eso quedó un poquito de lado y más bien la metodología fue aprobada por 10 de 11 asambleístas con una sola ausencia. Entonces parecería ser que la comisión, si bien es cierto puede que no esté de acuerdo en todos los contenidos presentados por el presidente, al menos ya está de acuerdo en la metodología y en sentarse a discutir en la mesa. Excelente, eso es muy, muy importante. Sí, así es. Bueno, entonces ahora entremos en materia. Y yo quisiera topar como primer punto uno de los temas más sensibles y más importantes, que es el tema del financiamiento. De acuerdo, sí. Tenemos aquí este artículo del código que dice que el sistema, las fuentes de financiamiento del sistema de salud serán el presupuesto general del Estado, obviamente, las preasignaciones establecidas por ley, las contribuciones obligatorias a la seguridad social para la salud considerando su autonomía. Eso fue una frase que se añadió, ¿verdad? Así es, eso fue posterior. Aportes directos e indirectos de personas naturales o jurídicas al financiamiento de servicios de salud prepagado, las coberturas de seguros o de asistencia médica, donaciones nacionales e internacionales y aportes de carácter solidario. ¿Cómo se va a complementar todo este financiamiento? Explícanos un poquito. Primero es importante entender que nuestro sistema de salud es un sistema
digamos de alguna manera compuesto por varios subsistemas. Tenemos el sistema público, que es financiado a través del presupuesto general del Estado con impuestos generales, IVA, renta y demás. Tenemos el sistema de la seguridad social, que financia las prestaciones de salud a través de cotizaciones de sus aportantes, tanto para el IES del ISFE, el ISPOL, y tenemos de alguna manera un subsistema privado, si se puede decir así, aunque no existe, digamos, una norma que lo llame así, pero más o menos es la realidad, en donde se financia a través del bolsillo de la gente, de su propio dinero, tanto en prestaciones pagadas por sí mismo como pagada a financiadoras privadas o aseguradoras privadas, que serían las compañías de salud prepagadas y las aseguradoras. En ese contexto, lo importante en realidad es entender que esto precisamente es complementario, y esto debe ser complementario. Como tenemos un sistema que no es único y que no está integrado y que al menos debe articularse o articularse de cara a una posible integración en algún momento, lo que es importante tener en cuenta es que estos fondos, aunque no le pertenecen a una misma institución, aunque no son manejados de una misma institución, es importante que se entienda que todo esto forma parte de un sistema y que, digamos, haciendo las cuentas nacionales en salud, que en el Ecuador se han hecho en algunos años atrás, pero que es un método estadístico de determinar la cobertura de salud en población, un método estadístico y financiero, digamos, de determinar, es importante saber porque eso nos va a dar, en realidad, los datos de cuál es nuestro nivel de cobertura de salud en la población. Y cuando sepamos eso, podemos tomar decisiones. Podemos tomar decisiones, por ejemplo, si nos vamos más hacia un modelo, más hacia otro, o si empezamos a tomar ciertas medidas para ir articulando o uniendo los fondos, que es uno de los temores de que siempre se escucha. Entonces, lo importante de esto es que todos se articulen en una misma forma de gestión de los fondos de salud. Ya. Aquí tengo yo la preocupación en el ámbito de la seguridad social. Como es de conocimiento público, el seguro de salud individual y familiar del IES en el momento está prácticamente quebrado. Yo he dicho varias veces que está quebrado porque efectivamente sus ingresos no alcanzan a cubrir las prestaciones. De hecho, tomaron ilegalmente la resolución 501 que baja los aportes a pensiones y le pasa a salud, y sabemos que no le alcanza porque se incrementó la cobertura de los hijos de los afiliados. ¿Cómo se va a lograr que, si es que hay un déficit ya en la seguridad social, de dónde va a salir para cubrir la seguridad social pública? ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema tan preocupante? Sí, en efecto se sabe que hay un desfinanciamiento permanente, no permanente en este momento, del régimen de seguridad social en general, y que al haberse cambiado la fórmula de cálculo se afectó más aún el seguro de salud y también ahora el seguro de jubilación, que está sufriendo algunos problemas. En realidad lo que requiere el Ecuador en materia de seguridad social es una reforma integral a la ley de seguridad social y empezar a pensar en un artículo. Necesariamente habrá que pensar en un refondeo que probablemente puede pasar por aumento en las aportaciones, por aumento en la jubilación, por destinar un porcentaje de un impuesto general, por ejemplo, a la seguridad social, como sucede en otros países, por ejemplo, un punto del IVA que se aumentara, a salud, a seguridad social. Digamos que se necesita fondeo. Ahora, ¿esto cómo se articula con el sistema de salud? Otra cosa que es importante saber es que probablemente el seguro social debe empezar a diferenciar profundamente sus funciones, porque el seguro social, como su nombre lo dice, es un seguro. Y un seguro es un asegurador. Es un asegurador que cubre una contingencia una vez que el riesgo ha sucedido. Esto es un principio general de seguros. Y se paga una prima y se paga una prima, exactamente. Correcto. Entonces, probablemente el seguro social deba dejar en un momento, aunque no pierda la propiedad de sus bienes, dejar de ser el mismo provisor de servicios de salud. Quizás en un momento sea momento de pensar en separar las funciones de la seguridad social y dejar la provisión del servicio de salud, digamos, separada del financiamiento, porque eso le va a permitir hacer un mejor costeo, le va a permitir tener más eficiencia en su gasto, digamos. Ese es un tema muy importante que tú topas y es un tema que ha sido materia de debate, ¿no? Sí, así es. La ley de seguridad social preveía eso. Así es. Preveía justamente que sus unidades médicas de atención en salud sean autónomas y se autogestionen y se autofinancien justamente con la prestación de los servicios médicos, pero eso no se dio, esa reforma no se dio. Entonces, ahora miremos el tema hacia el modelo, el modelo de prestaciones de salud, que también topa el COS. Así es. En tu modo de ver, ¿cómo debe ser entonces prestada la atención de salud para que, con el financiamiento que se cuenta de todos estos sectores, se pueda lograr los objetivos del aseguramiento universal, de la prestación oportuna, eficiente, etcétera? Sí, a ver, bueno, yo creo que antes del modelo hay que partir de lo que dije, digamos, en la entrevista anterior y que lo ratifico. Debe articularse la red pública primero.
probablemente el Seguro Social no deba construir más unidades de salud, o al menos no de tercer nivel, o quizás sí, dependiendo de la demanda, pero no necesariamente es lo único que soluciona el problema de salud. Quizás en este punto, con la infraestructura de salud que se tiene, podría ser suficiente para que, complementando todos los miembros de la red, sus unidades de salud, las del IES, las del Ministerio, las del ISFA, las del ISPO, las de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y provinciales, en los pocos casos que las tienen, probablemente la infraestructura sea suficiente. Entonces, quizás esto también sea una de las fallas del sistema, en donde mientras no estemos articulados, mientras no tengamos un sistema de referencia, mientras no tengamos un sistema de derivación en la red pública que nos permita dar seguimiento a los pacientes, que nos permita hacer un cruce de cuentas adecuado entre los financiadores, que es algo que plantea el Código de Salud, será todavía complejo que no se siga gastando, por ejemplo, comprando ingentes recursos al sector privado, cuando probablemente se podría haber hecho una mejor articulación público-público, y no digo que no se va a comprar servicios a lo privado cuando se requiera, pero digamos que esto debería pasar por primero una articulación público-público y luego pues en deficiencias mayores hacia lo privado. Claro, es decir, lo que tú acabas de decir, la capacidad instalada en el momento en el país puede ser suficiente para la demanda de no tenemos 100% de los datos, digamos, en este habría que hacer un estudio económico al respecto y un estudio del sistema, pero yo me atrevería a decir, digamos, de manera general, que de alguna manera podríamos dar abasto ya a un gran número de la población con nuestros servicios, con las unidades de salud que ya tenemos, así que digamos que primero habría que articular bien la red, que ahora, se ha hecho de alguna manera. Es la Constitución del 2008, octubre del 2008, la que trae el sistema integral de salud. Así es. Se han hecho esfuerzos para lograr esta integración, pero no se ha logrado. Entonces, tú das ahorita algunos elementos del tema de saber de las prestaciones, del tema de la derivación, el tema del cruce de cuentas. ¿Por qué eso no ha funcionado? Si ¿Existía la normativa? ¿O tú crees que el código va a ser fundamental en la articulación? Primero, como dije en la otra ocasión, siempre faltó la ley. Ya. La ley que haga una cosa. Primero, que le otorgue una autoridad sanitaria nacional fuerte, que pueda dar directrices, y segundo, que les permita a los actores del sistema, sobre todo a los más grandes actores del sistema, ponerse de acuerdo y, por ejemplo, definir un conjunto de prestaciones específicas, es decir, a todo el mundo les vamos a cubrir esto y vamos a ir mejorando en función de la capacidad de financiamiento, de tal manera que se universalice la salud y que no tengamos en algún caso ciudadanos de primer y segundo nivel. Correcto. Que a mí me compran mejores insumos, mejores prótesis, mejores... La idea sería ir hacia un conjunto de prestaciones que cubra a toda la población, y de ahí pasa pues el modelo de atención. El modelo de atención que conversábamos hace un momento es, digamos, una estrategia que también lo contempla ya nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice que el sistema se basará en un modelo de atención primaria. ¿Qué significa esto de atención primaria? Sí, explícanos esto, porque se escucha mucho el tema de la atención primaria y tal vez la ciudadanía no conoce. ¿Qué quiere decir? Sí, digamos que el concepto de atención primaria surge hace varios años atrás, no recuerdo exactamente el año, pero son más de 30 o 40 años, en Alma-Ata, que es una ciudad en Kazajstán, en donde los pueblos del mundo se pusieron de acuerdo en que hay que cambiar el modelo de atención, que nos estábamos dedicando como mundo a curar a las personas en lugar de, digamos, enfocarnos en un sistema de promoción de la salud primero, evitar que te enfermes, ayudarte que mantengas tus condiciones de salud y luego prevenir. ¿La promoción de la salud es lo mismo que prevención de la salud? No. La promoción de la salud son todas aquellas acciones que de alguna manera evitan que tus condiciones de salud empeoren o desmejoren, digamos. Son todas aquellas acciones que pasan por mantener de alguna forma el estilo de vida saludable, como la alimentación, el deporte, la educación sobre productos nocivos. Y la prevención es, digamos, ya acciones específicas que tomas en un sistema de salud, precisamente también para evitar que te enfermes, pero que pasan ya por algún tipo de intervención en salud, digamos, más profunda. O sea, ya es como un paso más. Es un paso más, sí. Y entonces la atención en primaria, ¿qué comprende? La atención primaria sobre todo se puede definir como llevar los servicios de salud a la población. Digamos que esa es la máxima. Los servicios de salud, la atención primaria puede darse en cualquier nivel de atención y en cualquier momento de la cadena de atención, digamos, tanto en la prevención o en la promoción o en la curación. La idea es que los servicios de salud estén más cerca de la gente. Acá, por ejemplo, no se ha desarrollado el sistema de médico en el hogar, por ejemplo, del grupo del médico público que visita en el hogar, que en otros países existe cuando tienes una persona que tiene dificultades de movilidad, una discapacidad, o digamos sí se ha hecho, pero estamos empezando con este germen de esto, que es algo muy bueno. Porque antes así funcionaba.
Sí, yo recuerdo que el médico antes venía a la casa, pero eso ya no se da más. Claro, digamos que... entonces sería como volver digamos a que esos eso inicios. pasaba en el sector privado. Lo que yo digo acá es un poco... Digamos que ahora existen los TAPS, los técnicos de atención primaria de salud, que de alguna manera van a los hogares de las personas, sobre todo en zonas rurales, e indican a las personas cierto tipo de consejería, de que, por ejemplo, consuman alimentos lavados, agua hervida, este tipo de cosas. Es un poco atención primaria, es llevar al personal de salud y los servicios de salud, sobre todo, al lugar más cercano de la gente. Eso digamos, es atención primaria. A ver, pero ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos? ¿Que el médico vaya a la casa o que existan unidades médicas cercanas a la población? Digamos etcétera? que las dos cosas deben funcionar. Uno debe tener, y esto también pasa por el modelo de atención, uno debe tener servicios de salud cercanos a su casa, a su domicilio o a su lugar de trabajo, que estén en capacidad de resolver los problemas de salud de esa comunidad. Yeah. Digamos que los servicios de salud en la localidad deberían tener un mapeo de las condiciones de salud de la población adscrita, qué sé yo, 1,000, 5,000, 10,000, 15,000 familias, 20,000 familias, 20,000 personas, no familias, perdón, personas, 50,000 personas que estén adscritas y que tú puedas tener un mapeo de las condiciones de salud de esa población, de tal manera que si tienes una mujer embarazada te asegures que haga los controles de salud, que si tienes un niño que tiene algún tipo de enfermedad gástrica, pues y no puede ir a tu servicio de salud, tú puedes ir a su hogar a darle la medicina si requiere o a darle la atención que requiere. Es decir, la idea sería, y que eso es, digamos, el modelo de atención primaria en salud, que los servicios de salud no significa que vayan a tu hogar, sino que estén más cerca de ti. Que sean accesibles. Que sean accesibles, digamos. Justamente el artículo 54 dice, modelo de atención. El Sistema Nacional de Salud se organizará sobre la base de un modelo de atención basado en la atención primaria de salud que permita acceder al derecho a la salud, garantizando la promoción, cuidado y recuperación de la salud, ¿no? Y dice estará centrado en personas, familias y comunidades. Entonces es muy importante. Ahora, ¿estamos en capacidad de que este sistema de atención primaria se concrete? Yo siempre tengo fe en el Ecuador y en nuestro sistema. A pesar de los varios esfuerzos que se han hecho y que todavía no se logran concretar, ha habido países que han partido de realidades mucho más duras que las nuestras y lo han logrado. Brasil, por ejemplo, con una población muchísimo más grande, con una población además concentrada en grandes ciudades pero dispersa a nivel, y lo logró y tiene un sistema de salud que es ejemplo en el mundo. O sea que Brasil sería un ejemplo. Brasil sería un ejemplo, al menos con un sistema de salud pública basada sobre todo en atención financiada por el Estado, digamos. Y yo creo que sí, yo creo que tenemos las posibilidades y creo que hay que hacer todavía esfuerzos para lograr la reforma integral del sistema de salud, que está en camino, ha dado grandes pasos. Quizás en este momento de transición de gobierno a gobierno está, digamos, reformulándose y seguramente debe lanzarse con más fuerza próximamente, pero no podemos parar la reforma del sistema. O sea, tenemos que definir ya un modelo de atención, un sistema articulado, integrado y lanzarnos hacia su consecución. Ahora, Alexis, tú has mencionado, me parece que inclusive como en 3 ocasiones, la necesidad de ciertos estudios. El tema del estudio económico, el tema del mapeo, el tema de... ¿Quién va a ser responsable de hacer esos estudios tan necesarios para poder asentar este modelo, asentar este código con tantas disposiciones importantes? En realidad le correspondería de alguna manera a la Autoridad Sanitaria Nacional, al Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué no se han hecho? La verdad no sabría, bueno, no sé si no se hayan hecho, o sea, es decir, hay algunos estudios que sí han permitido tomar decisiones, pero la Autoridad Sanitaria Nacional debe tener esa capacidad de rectoría que pasa también por la función de generar información, pero no solo para sí misma, información para todo el sistema. Por ejemplo, la Seguridad Social de alguna forma también tiene que saber la cantidad de población. Por supuesto. Y aquí viene algo interesante del proyecto de Código de Salud que plantea la creación de un Consejo Nacional para el Sistema Nacional de Salud. Y este consejo va a estar integrado, entre otros actores, por dos de los más grandes, por los dos más importantes miembros de nuestro sistema, que es el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Si la propuesta llega a aprobarse, cada uno con doble representación en su calidad de financiador y en su calidad de prestador de servicios de salud. Y este consejo tiene las funciones de generar insumos técnicos, articular, concertar y evaluar la política pública. Probablemente este consejo es el que debe darnos esos datos después, es decir, este grupo de
de alguna manera de quienes conforman técnicos, el sistema, ¿no? Tendrían que ser técnicos. Que son los técnicos. Así, el proyecto contempla la posibilidad de que exista una comisión de financiamiento, una comisión de financiamiento que deberá estar integrada por delegados técnicos de cada una de las instituciones, que sea la que diga, bueno, hemos hecho los estudios de nuestro país y hemos llegado a la conclusión de que es mejor, voy a decir una locura que no se entienda que esto es así, es mejor ya no tener servicios de salud en el ministerio y que todos los haga el Seguro Social. Solo estoy poniendo un ejemplo loco y tirado de los cabellos. Los afiliados pegarían el grito. Sí, o viceversa, ¿no? Es mejor que el seguro se dedique ya solo a financiar y que las prestaciones sean administradas de esta otra forma, ¿no? En todo caso, este consejo que tú mencionas, que se crearía, estaría por sobre la autoridad sanitaria. No. ¿Cómo funcionaría? No, digamos que la Autoridad Sanitaria Nacional tiene... Porque me dices que sería parte. No, no es parte. Digamos, la Autoridad Sanitaria forma parte del Consejo, pero no está por sobre. Las autoridades sanitarias en el mundo, y no solo en el Ecuador, deben ser lo suficientemente fuertes, autónomas, para poder regular los sistemas, para poder regular y para poder dar directrices a los sistemas. Nuestro Ecuador ha habido una debilidad histórica en la autoridad sanitaria. Y siempre ha habido, digamos, actualmente la ley vigente contempla el CONASA, que aunque no dice directamente que hace rectoría, sí le compite, o sí en la ley, si revisamos, sí le compite de alguna manera en las funciones de autoridad sanitaria, cuando dice que sus decisiones se toman inclusive por sobre la autoridad. Y eso es complejo. ¿Pero y el CONASA desaparece en el código? El CONASA sería reemplazado por este Consejo del Sistema, así es. Okay. Este Consejo del Sistema Nacional de Salud estaría integrado así de manera general por el Ministerio de Salud Pública, por la Autoridad Sanitaria, la Seguridad Social, las tres seguridades sociales, un delegado de los profesionales de la salud, un delegado de los prestadores de servicios de salud privados, un delegado de la academia, un delegado me parece que por ahí están casi todos. Pero y tú me dices que no va a estar por sobre la autoridad sanitaria, no. Pero entonces va a ser digamos que este organismo colegiado director de políticas. Sí, tampoco director. Debe entenderse como lo que son los consejos de sistemas en sistemas de salud que no son únicos, son órganos asesores. Son órganos asesores y de consenso. Y son muy buenos y funcionan muy bien. Porque, por ejemplo, es muy bueno, solo retomando el financiamiento, casi que para terminar, sería muy bueno que de este consejo surjan las directrices para que todos se pongan de acuerdo en las mismas reglas de cómo manejar los recursos, por ejemplo, cómo nos vamos a pagar entre nosotros, cómo vamos a comprar servicios a los privados. Exacto, cómo vamos a comprar a los privados. ¿Cómo vamos a definir entre nosotros la lista de medicamentos esenciales o los insumos médicos que yo voy a comprar para todas las unidades? El tarifario nacional de prestaciones, que es el costeo de los servicios de salud en el país. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en las auditorías de calidad de facturación entre nosotros, por ejemplo? Vamos a pedirnos los mismos requisitos, vamos a utilizar los mismos sistemas, los mismos procedimientos. Y eso te va a dar luego, primero, transparencia, datos y luego una mejora en la gestión. Este consejo pretende eso, que va a repercutir directamente en una mejora en la forma de utilizar los recursos y en el financiamiento de nuestro sistema. Excelente, o sea, realmente las funciones de este consejo van a ser muy importantes. Sí. Y va a ser fundamental la definición esta homogénea de todos estos temas que tú acabas de mencionar para la articulación del sistema. Nuevamente se nos acabó el tiempo, Alexis. Creo que vamos a tener que hacer varios capítulos del Probablemente, código. Te quiero volver a invitar. Muchas gracias, Carmen, siempre porque realmente este tema es muy importante. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por su atención. Hasta una próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos.